sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar, por el andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar, por el andar y en las sendas antiguas caminar. Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a esta nueva misión de las sendas antiguas.
Hermano Roberto, buenas tardes, hermano, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Bien, agradecido con Dios una vez más por tenernos pues, la vida y tener la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos, de cuales les agradecemos y les mandamos un saludo en el Señor a todos los que nos acompañan. Así es, hoy le dimos vacaciones a Matías, hermanos. Hoy no va a estar con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida a hermanos que ya se conectan, como es nuestra hermana Vero. Dios le bendiga, hermana, de la Iglesia de Cristo en Flamingo, en Fort Worth. A nuestro hermano Miguel Guerrero también nos saluda desde León, Guanajuato. Nuestro hermano Alejandro Guzmán nos saluda desde Culiacán, Sinaloa. Y nuestra hermana Elsie Rodríguez nos saluda, bueno, es miembro de aquí de la Iglesia de Cristo. Está también mi esposa, Mari. Dios te bendiga, Mari. Gracias por tu apoyo. El hermano Ismael Franco, también de León, Guanajuato. Nuestra hermana Lupita García, de la Iglesia de Cristo en Querétaro, capital. Y nuestro hermano Francisco Ramírez, bajo la cuenta de la Iglesia de Cristo en Puerto Escondido, Oaxaca. Hermanos, gracias por estarnos acompañando. Dios los bendiga y les animamos para que puedan ayudarnos a compartir, hermanos, la publicación para que de esa manera podamos llegar a más personas. Vamos a poner un breve canto y enseguida vamos a entrar a nuestra clase, hermanos. Vamos para que podamos aprovechar el tiempo lo que más podamos. Mientras tanto, le animamos que pueda compartir la publicación para que de esa manera, hermanos, podamos llegar a más personas. Le animamos para que lo compartan. Tormenta luego que todos brillen en mi ser, oh Cristo, y con esa gran ayuda sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento firme, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria, y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando acabe mi jornada feliz, cumplido ya mi deber cual cristiano. Guíame a las moradas santas, y tu gloria por fin ver. Tengo un fundamento firme, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria, y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Ok, pues vamos a dar comienzo, hermano. Vamos a dar comienzo y también le mandamos saludos a Raquelita, hija del hermano Francisco. A la familia completa, hermano, salúdala por ahí. ¿Qué te parece, hermano, si hacemos una oración y entramos ya de lleno a nuestra clase para que podamos irnos a resguardar del frío, hermano, porque está haciendo mucho frío? Hace mucho frío. Yo aquí tengo el calentador para poder mitigar un poco el frío en los pies, hermano. Estamos aquí a -1, ya, por supuesto, estamos con calefacción y todo, pero la edad también, hermano, ya también la edad. Vale. Pues voy a hacer la oración, ¿te parece, hermano? Yo sé que tú eres el orador oficial, pero dame la oportunidad. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Maravilloso Dios y eterno Padre, que reinas y vives desde la eternidad y hasta la eternidad. Glorioso Señor, en este día te damos infinitas gracias, Padre, porque nos has amado aún antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, bendito Dios, porque has tenido a bien el concedernos que en tu misericordia podamos volver a estar en este lugar a través de estos medios, con nuestros hermanos que han estado disponiendo de su tiempo para poder estar estudiando acerca de la Carta de Santiago. Padre, en este día estamos muy contentos también porque nos has dado tantas bendiciones, muchas bendiciones, Señor, ni siquiera podemos percibirlas. Sabemos que muchas bendiciones materiales las tenemos gracias a ti. Sabemos que no es porque seamos buenos, Dios, sino porque tú haces salir tu sol sobre buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos. Sabemos, bendito Padre Celestial, que tenemos bendiciones espirituales por ser hijos tuyos, Señor.
y una de ellas tan especial, tan indispensable es el que nosotros podamos comunicarnos abiertamente contigo. Solamente basta con que cerremos nuestros ojos y dirijamos nuestras palabras al cielo, y sabemos que aunque tú eres alabado constantemente por tus querubines, que tú eres alabado en tu trono de gloria, tienes la suficiente humildad, Señor, para poder escucharnos, la disposición para poder escucharnos. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos das tantas cosas, Señor, que muchas veces no alcanzamos a enumerarlas. En este día, Padre Celestial, te rogamos por cada uno de tus hijos que se han dado cita a través de estos medios. Por favor, ayúdanos, Padre, para que podamos meditar en tu palabra y para que, meditando en ella, podamos traer sabiduría al corazón. Sabemos que no basta con que sepamos tu palabra. Queremos, Señor, escucharla, queremos aprenderla y queremos también, bendito Dios, ponerla en práctica, principalmente para que ésta pueda cambiar nuestras vidas y también para que cuando las personas que no te conocen miren nuestra forma de vivir, vean esa luz que tu Hijo Jesucristo puede irradiar. Bendito Señor, por favor bendice las iglesias donde estamos sirviendo. Ayúdanos para que lo hagamos, Señor, de la mejor manera. Pedimos pues tu bendición, bendito Dios, por cada uno de nosotros. En especial te rogamos por nuestro hermano Roberto. Te rogamos también, Señor, por las diferentes necesidades que hay allí en Plateros 213. Ayuda a los enfermos, ayuda a quienes estén pasando por alguna prueba que ellos sienten que no pueden soportarla. Ayúdales, Padre Celestial, y fortaléceles, y ayúdales también para que ellos sigan manteniéndose firmes, sin titubear, porque sabemos que tú esperas darles esa corona de la vida. También te rogamos por nosotros, Señor, que estamos trabajando aquí en la iglesia en Rock Valley. Ayúdanos para que te podamos servir siempre con diligencia, con prontitud. En especial te ruego por mí, Señor, como siervo tuyo, y también, Padre Celestial, por Matías, que frecuentemente estamos trabajando en este espacio. Ayúdanos en todo tiempo, te lo rogamos, y bendice por favor las iglesias. Te lo suplicamos, bendito Señor, también rogándote la bendición por las iglesias aquí representadas, de los diferentes hermanos que tenemos, que están reunidos en diferentes lugares, que pertenecen a diferentes congregaciones. Sé con cada uno, por favor, humildemente te lo pedimos, Padre, por el nombre bendito y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo. Ya se sumaron algunos hermanos más, como es nuestro hermano Leo Méndez. Dios le bendiga, hermano Leo. Hermano Jason Thompson. God bless you, brother. God bless you. Pues vamos a dar comienzo, hermano. Vamos a dar comienzo y como siempre, pues vamos a compartir nuestra pantallita para que podamos decirles dónde pueden reunirse, hermano. Preséntate tú, hermano. Siempre te presento yo, pero ahora preséntate tú. Pues su servidor, mi hermano en Cristo, Roberto Manuel Ortiz, estoy ministrando en la Iglesia del Señor aquí en Plateros 213, es en la colonia San Pedrito Peñuelas de la ciudad de Querétaro, Querétaro. Y cuando tenga la oportunidad de estar en esta ciudad, pues estamos ahí para servirle. Mi número es el que aparece ahí en sus pantallas, 442-451-3227. Y nuestros horarios de reunión son los martes y jueves, ambos días desde las 6 de la tarde a las 7 de la tarde. Y los domingos solamente nos reunimos por la mañana, en estos momentos, de las 10 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Entonces ahí estamos con estos horarios para atenderles, servirles. Si tienen también algún conocido en la ciudad que no sea miembro de la iglesia y tengamos la oportunidad de estudiar con ellos, pues también nos pueden localizar para de esa manera acercarnos a ellos. Muy bien, hermano. Y pues por mi parte, hermano, por nuestra parte, también nos reunimos aquí en la Iglesia de Cristo en Rock Valley. En Rock Valley. La dirección es 2549 en Cab Harran Road, Tompkinsville, Kentucky. Nos reunimos los días domingos de 9:30 a 11:30. Es solamente en la mañana. De 9:30 a 10:30 tenemos lo que es nuestra clase. Y de 10:30 a 11:30 aproximadamente, ¿sí? Porque en ocasiones no terminamos exactamente a las 11:30. Tenemos nuestro servicio de adoración. Ustedes pueden venir y aquí van a ser
bien recibidos. Los días miércoles tenemos reunión de 7 p.m. a 8 p.m. Y aquí aparece el número de contacto de su servidor, que es el 423-748-1218. Si alguien está por las periferias, si alguien está buscando un lugar donde reunirse, donde podamos hablar solamente lo que la palabra de Dios dice, este es un buen lugar. No le añadimos, no le quitamos. Nos esforzamos por decir, así dice el Señor, ¿sí? Refiriéndonos a que ponemos el dedo en la Biblia y decimos, aquí dice. Y por supuesto lo aplicamos todo en su debido contexto. Entonces, todos, por supuesto, todos, hermanos, amigos, son bienvenidos a esos lugares de reunión. Me parece que la semana pasada, nuestro hermano Alejandro Guzmán había puesto el lugar de reunión también de la iglesia allá en Culiacán, Sinaloa. Ahí póngalo, hermano, en los mensajes para que podamos verlo, por favor, para que de esa manera, si alguien está buscando ir al mar por allá, hermano, pueda encontrarlo por ahí. Entonces, pues hermanos, vamos a dar comienzo con nuestra clasecita para que de esa manera podamos aprovechar lo mejor que podamos el tiempo, hermanos. Hemos estado mencionando clases acerca de lo que es la carta de Santiago, hermanos. Clases acerca, lecciones que sustraemos de la carta de Santiago. Y en esta ocasión, hermanos, dice el hermano que su dirección es en Río Suchiate, 1811, Los Pinos, Culiacán. Muy bien. Ahí la publicidad gratis, hermano. Hermanos, el tema que tenemos para esta ocasión, hermanos, es si alguno se cree religioso. En este tema, hermano Roberto, te comentaba cómo es de que estaba mirando la publicación o el tema que dimos, hermano. Hace aproximadamente poquito más de un año estuvimos hablando precisamente de ese tema. Si es malo ser religioso, si es pecado ser religioso. Y bueno, hermanos, realmente es bien importante que nosotros tengamos a bien el escudriñar la palabra de Dios, porque muchas veces hablamos solamente lo que escuchamos por ahí. En ocasiones solamente repetimos lo que se oye bonito. En ocasiones solamente mencionamos lo que escuchamos por ahí del hermano fulano, que es muy famoso el hermano fulano, y de allí lo agarramos y lo publicamos. En ocasiones también tenemos la mala costumbre, el mal hábito, hermanos, de simplemente porque algo se oye bonito, lo andamos compartiendo. Tengamos cuidado lo que andamos compartiendo, principalmente en redes sociales, hermanos. No compremos cualquier baratija. Necesitamos nosotros asegurarnos que lo que estamos diciendo, como lo dice en la segunda carta a los Corintios 10, 4 y 5, tenemos que llevar cautivos nuestros argumentos al Señor, hermanos. Si nosotros tenemos un pensamiento, pero ese pensamiento no lo hemos filtrado a través de la palabra de Dios, deberíamos tener mucho cuidado. En ocasiones las personas solamente decimos o repetimos, hermanos, pero no nos hemos asegurado. Tenemos que filtrar nuestros pensamientos, nuestros argumentos a través de la palabra de Dios. Y eso es bien importante, hermanos, que nosotros le demos plena seriedad, ¿sí? Hermano Roberto, lo que la gente cuenta en cuanto a este tema, hermanos, es de que en ocasiones la gente dice Jesús no es religión. Y se oye bien bonito, hermanos, en ocasiones. Jesús no es religión. Otra, la religión te hace ver los pecados de los otros, pero el amor te muestra los propios. Y bueno, este tipo de frases, de publicidad que encontramos muchas veces, hace quedar mal la cuestión de la religión. Esta que encontré también se me hizo interesante. El Creador no hizo ninguna religión. Y como comentaba, hermanos, hace como un año, poquito más de un año, estuvimos hablando acerca de este tema. Y, hermanos, básicamente la gente sigue diciendo lo mismo. Es cierto que en ocasiones la gente no va a cambiar, hermano Roberto, pero no van a poder decir que no hubo quien les anunciara la palabra de Dios. Nada más la palabra de Dios. Y, hermanos, es muy importante que nosotros filtremos, por supuesto, lo que vamos a decir, hermanos, lo filtremos a través de la palabra de Dios. Entonces, este pasaje que vamos a leer hoy, hermanos, es muy importante. Y bueno, antes de que nuestro hermano Roberto nos lea el pasaje, porque es Santiago 1, 26 y 27, que es ya la última partecita del capítulo, déjeme mencionarle rápidamente algunos candados que tenemos, lo cual es sumamente importante que nosotros consideremos. ¿Por qué? Bueno, porque estos pasajitos, hermanos, nos ayudan para que nosotros comprendamos
que no podemos simplemente acercarnos a la palabra de Dios y hacer lo que queremos. No se puede hacer eso. En la primera carta a los Corintios 4:6, el apóstol Pablo, en síntesis, parafraseado, dice que lo que escribió, lo escribió para que los hermanos en Corinto aprendieran a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de algunos se envanecieran unos contra otros. Entonces, aprendamos a no pensar más allá, hermanos. Colosenses 3:17, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que estar autorizado por Cristo. En la primera carta de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No solamente es hablar la palabra de Dios, es hablar en armonía con la palabra de Dios. Sí, porque el diablo, cuando le citó la escritura al Señor Jesús en Mateo 4 y Lucas 4, hermano, el diablo sí citó la Biblia, lo que diríamos la escritura, pues. Sí la citó, solamente que la citó fuera de contexto. Entonces, no basta con que nosotros hablemos la Biblia, no basta con que el pastor de su iglesia hable la Biblia. No, que la cite en contexto, ¿sí? Aparte, eso de pastores, hermanos, de pastor singular no existe. En la Biblia no existe. Apocalipsis 22:18 y 19 sencillamente nos dice no añadirle, no quitarle, so pena de condenación. Entonces, si queremos ser condenados, bueno, quítele, agréguele, haga lo que usted quiera. Pero esos pasajes, hermanos, nos ayudan para que nosotros de antemano evitemos el estar quitando, poniéndole, haciendo cosas que nosotros queremos. No tenemos que hacer eso. Entonces, dicho esto, entramos ahora sí a lo que es la parte de donde estará basada la lección de esta noche. Adelante, hermano. Sí, pues lo tienen ahí sus pantallas, hermanos, lo cual le recordamos que, le recomendamos que aún así tengan en sus manos la Biblia, exposición y una libreta donde puedan hacer las anotaciones necesarias de aquello que ustedes estén recibiendo, la información y los cuales pues es importante para que lo podamos recordar más fácilmente. Pues las citas bases, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, en la cual dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una de las cosas que me acuerdo que habías dado en la introducción cuando empezábamos Santiago es el paralelo que está haciendo pues esta carta de Santiago al Antiguo Testamento con el libro de los Proverbios, y es algo importante que nosotros podemos pues citar, y en esta carta pues viene esa palabra, esa expresión que bien mencionas. Muchas veces los hombres citan diferente de la palabra religión, como si no existiera, como si fuera creado por algún hombre, esa expresión, no solamente la frase en sí, sino también la aplicación, y como si no estuviera en las escrituras. Bueno, una de las definiciones que podríamos encontrar de la palabra religión, en este caso que la encontramos en dos ocasiones, y la aplicación de religioso, pues viene siendo la palabra griega treskeía, en la cual no es la única ocasión que se menciona en el Nuevo Testamento, sino ahí aparecen algunas otras aplicaciones, como es en Hechos, capítulo 26, versículo 5, la más rigurosa secta de nuestra religión. Colosenses capítulo 2, versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 23, igualmente traducida como culto voluntario. Y en la que estamos en estos momentos, que es Santiago 1, 26 y 27, que en dos ocasiones, dos veces, encontramos la palabra religión y la aplicación de religioso. Entonces, es una palabra que sí se encuentra en el Nuevo Testamento y no es creado por alguna persona, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo la aplicaron. En este caso, Santiago la utiliza aquí y relata, da información acerca de este tema. Bueno, pues el significado de la aplicación primaria, simplemente alguien temeroso
a los dioses. Dependiendo del contexto, al Dios vivo y verdadero o a dioses paganos. Entonces, también podría ser algunas otras aplicaciones como hacer algunas ceremonias, tener respeto, adoración a una divinidad, ser un servicio o culto religioso, tener algunas creencias, prácticas devotas de algunas leyes o obligaciones relacionadas con seres sobrenaturales. Entonces, y se traduce simplemente como religión o piedad, según ahí el diccionario Liunira. Entonces, son algunas de las referencias que podemos tener a esta palabra y son entendibles que sí, sí son utilizadas en el Nuevo Testamento. Adelante, hermano. Algunas otras palabras, hermanos, que también son importantes que definamos. Ya una vez que el hermano Roberto dejó muy claro de que no es una invención, ahí está, hermanos, ahí está. Ahí está lo que es la cuestión de la religión. Entonces, religión puede entenderse como piedad, ¿sí? Como culto. Y sencillamente una persona que es religiosa, desde el enfoque escritural, desde el enfoque no solamente de Santiago, sino principalmente del Espíritu Santo, sencillamente una persona religiosa es aquella que ejecuta, aquella que realiza lo que es la religión. Es decir, lo que es el servicio, lo que es el culto, lo que es adoración, lo que es la piedad. Esa es la persona que está ejecutando esto y por ende, hermanos, no hay ningún contexto que sea negativo, ¿sí? A menos el que está diciendo aquí Santiago mismo. Otra palabra que también es muy importante que definamos es la palabra vana, cuando menciona allí que si alguno tiene algunas cuestiones, no hace algunas cuestiones, la religión del tal es vana. La palabra vana, hermanos, proviene de la palabra griega mataios, y esa palabra sencillamente significa que es algo pues inútil, es algo sin valor, es algo que no sirve pues, es algo fútil. Entonces eso es algo que nosotros deberíamos comprender. Ahora, ya cuando nosotros, hermanos, hemos visto de que cuando hablamos de religión es aquello que Dios sencillamente ha dicho con lo cual se le debe de adorar. Así de simple, hermano. Aquello que Dios ha dicho que es con lo que se le tiene que adorar. Entonces, en ese entendido, en esa sintonía, nosotros rápidamente lo que debemos de hacer es preguntarnos si hay algo que Dios haya dicho, que es con lo que le tenemos que adorar. Por supuesto, encontramos esa idea desde el Antiguo Testamento, había dicho Dios cosas que era con las que se le tenían que adorar, dependiendo las leyes que ha habido. Bueno, Dios pedía que se le adorase. Por decir, cuando estaba la ley patriarcal, Dios dijo cómo se le tenía que adorar. Cuando estuvo la ley mosaica vigente, Dios dijo cómo se le tenía que adorar. Ahora que estamos bajo la ley de Cristo, ¿cómo es que Dios dice que tenemos que adorar? Y bueno, en el mismo contexto, hermano, en el mismo contexto, encontramos un fortísimo énfasis acerca de qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, Santiago en el versículo 21 insta a sus lectores, a su audiencia, a que tienen que recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra recibir debe entenderse como aceptarla y practicarla, creerla. También en el versículo 22 anima a que sus lectores sean no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En el versículo 23, nuevamente, tienen que ser hacedores. Y más adelante menciona hacedores de la obra. Y también en el versículo 25, anima a que debemos de ver atentamente en la ley de la libertad y asimismo perseverar en ella. Entonces, nosotros no podríamos o no podríamos entender de qué está hablando Santiago solamente en el versículo 26 y 27 y no tomar en cuenta los anteriores pasajes. Entonces, ya cuando vemos que Santiago dice, el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso, sí, porque en ocasiones pensamos que la Biblia o las cartas, hermano Roberto, fueron escritas de esa manera, versículos y separados por capítulos, y en ocasiones se nos dificulta poder armonizar estas ideas. Pero Santiago viene hablando acerca de lo mismo. Ahora, una persona es hacedor de la obra, una persona está practicando, pero dice, si alguno se cree religioso, bueno, está practicando lo que Dios dice, pero si está alguno practicando lo que Dios dice, pero no refrena su lengua. Entonces, de ahí viene el título, ¿eh? Si alguien se cree religioso, sí, pero no cuida lo que habla. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar acerca de ello? Adelante, hermano. Me gustaría también resaltar en la parte anterior que estabas mencionando, esas partes del 21, 22, 23, que están resaltando cosas positivas. Recordemos que desde de los primeros versículos, Santiago ya está hablando de alguien sabio, de la sabiduría, y que con esa sabiduría puede ser aprobado en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones. Entonces, alguien que ha aprendido a ser religioso conforme a la religión que ha establecido el Señor en su palabra, es aquella persona que va a ser aprobado porque está practicando lo que está escuchando. Entonces, es aquel que ha aprendido a oír y ser una nueva criatura, como en el versículo 18 lo menciona, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, una persona religiosa se está contemplando en todo el capítulo 1 y va a continuar en el capítulo 2, 3, 4 y 5, que realmente sí está mencionando cómo debemos de hacer, así como lo decía el hermano Freddy hace unos momentos, lo dijo en las diferentes edades, patriarcal, mosaica, y en la actualidad no es la excepción. Entonces también nos dice cómo es alguien piadoso, alguien religioso. Y en este caso, pues tenemos que aprender a ser pues ese hombre religioso que Dios nos está pidiendo que seamos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahora sí, siguiente diapositiva, hermano. Bueno, no pasando por alto, no pasando por alto aquello que Dios nos está mencionando. De lo contrario, dice, hay ese pero, y ese pero que está mencionando el versículo número 26, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Entonces, podemos ver que Santiago sí está mencionando que se tienen que hacer algunas cosas y en el contexto está mencionando cuál puede ser eso vano, cuando no tiene la capacidad de dominar propiamente su lengua, sus palabras, su forma de pensar, su forma de conducirse. Y entonces, esta parte de refrenar su lengua lo sigue hablando adelante. En el capítulo número 2 no aparece ahí en nuestras pantallas, pero está haciendo alguien que es imparcial. Entonces, alguien que no está tratando a los demás como pues de la misma manera y equitativamente los demás. Entonces, eso puede hacer que hablemos con la lengua incorrectamente, apliquemos incorrectamente. Entonces, en el capítulo 3 que están mencionando ahí en sus pantallas, el maldecir a los hombres, cuando nuestra lengua debe de ser utilizada dulcemente, hablando conforme a la palabra de Dios. Ya había utilizado el hermano Freddy, primera de Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Entonces, si hablamos dulcemente conforme a la religión que Dios ha mencionado, no puede ser algo contrario, no puede ser agrio igualmente, el mismo elemento. En el capítulo número 4 habla de que no debemos murmurar los unos con los otros. Y en el capítulo 5, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, hablando de los juramentos, que obviamente el Señor Jesús también en otros pasajes ya nos había hablado. Entonces, ¿cuándo puede ser esta religión vana?
Bueno, cuando no tenemos la capacidad de hacer lo que Dios nos está pidiendo con la información que es su palabra, que el versículo 21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo aquel que recibe la palabra del Señor, pues tendríamos que analizarla, nos tenemos que meditar y tenemos que estar conscientes lo que Dios nos está brindando para aplicarlo, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Y una de las formas que se va a reflejar que nosotros estamos haciéndolo es que estamos teniendo el control de nuestras palabras y que no somos aquellos que lo mal aplican. Ahí va a ser que nuestra religión es vana. Hermano, y acerca de eso, de que en ocasiones, pues, no entendemos, hermano, que no podemos estar maldiciendo a los hombres, a las personas, no podemos hablar mal de ellas. Me llama la atención cómo es de que Santiago ahí en el 3:9, hermano, porque está diciendo de la religión, si alguien se cree religioso, pero no cuida lo que habla, no refrena su lengua, me llama la atención porque dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. O sea, bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres. O sea, ¿cómo es posible, hermano Roberto, que yo pueda estar alabando a Dios? Digo, porque hablando de lo que es la religión, bueno, es practicar lo que Dios dice que yo debo de hacer. Dios dice que debo de venir a cantarle, hermano. Ya una vez que yo le estoy cantando a Dios, salgo y voy hablando pestes del hermano Roberto. Voy hablando mal del hermano Roberto. Voy insultando a mis hermanos. Voy hablando mal de mis hermanos. Voy calumniando a mis hermanos. Voy diciendo chismes, como lo dice el 4:11, de mis hermanos. Entonces, dice Santiago, no, te estás engañando. Te engañas a ti mismo. Eso no sirve, eso es algo inútil. Lo que tú estás haciendo es algo inútil. No está diciendo, hermano, que yo no venga ya. No está diciendo eso. Ya no vayas a la iglesia entonces. No está diciendo eso. Lo que está implícito es que yo tengo que cambiar ello. Eso que estoy haciendo mal. Si yo estoy viniendo y estoy escuchando lo que Dios dice, ¿qué quiere de mí? Pues simplemente al salir de estas 4 paredes, yo necesito practicar lo que ya escuché. Entonces, yo no debo de quedarme solamente con el pensamiento de que ya lo escuché. Vine, escuché, lo memoricé, hermano Roberto, me lo sé de memoria, me lo sé en hebreo, me lo sé en griego. Sí, pero no lo practicas. No lo practicas. Entonces, hermano Freddy, estás mal, no estás practicando. Y más adelante, hermano, ¿qué diríamos también de lo que es el amor al prójimo? Una persona que está hablando mal, no se engañe. Esa religión que usted tiene no sirve. Entonces, la religión pura y sin mancha de Dios es esta. Tenemos que cuidar lo que estamos hablando. Algo también, hermano, bueno, en la diapositiva anterior, y ahorita salto a la siguiente. Estaba mirando en Mateo capítulo 12, el versículo 36, pero dice el Señor Jesús, pero yo les digo que de toda palabra, en la Reina Valera 60 dice ociosa. Y aquí en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice de toda palabra vana. Y armoniza con la palabra vana que estamos hablando precisamente, de la vana religión. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Así de simple. Entonces, yo no puedo decir que yo soy una persona religiosa, que soy aprobado delante de Dios, cuando yo sé la palabra de Dios, me la sé de memoria, pero no la estoy practicando. Entonces, yo me estoy engañando. Simple y sencillamente me estoy engañando. En cuanto a este punto, hermanos, una persona que dice que es religiosa, practica las cosas que Dios le ha dicho, sí, pero hay algo que no está haciendo. No se acuerda, dice ahí, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces, la distinción de una religión verdadera no solamente es saber lo que la palabra de Dios dice, hacerla también, pero también es esto, hermanos, no olvidarnos de aquellas personas que están necesitadas, que tienen dificultades. En ocasiones no pensamos en ello, no queremos hacer eso. En Deuteronomio 10, 17 al 19, 14, 28 al 29,
En estos versículos, en el Antiguo Testamento, por supuesto, es interesante, hermano Roberto, cómo es que Dios se preocupaba especialmente. Allí menciona especialmente tres tipos de personas. Menciona a las viudas, menciona a los huérfanos, menciona a los extranjeros y menciona también en algunos pasajes a los levitas. Ellos son los que se iban a beneficiar y dice Dios, te vas a preocupar por ellos. Y en el capítulo 24, 24 del 19 en adelante, me gustó, desde que leí, hermano, hace mucho tiempo leí este pasaje y me gustó mucho porque en este pasaje dice, les dijo Dios al pueblo de Israel, cuando ciegues tu mies y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, es lo que les decía, el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dice, para que Jehová te bendiga, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y luego dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Se subió la persona o el chamaco a una rama y se le olvidó darle para el otro lugar y dice, no sacudiste aquella rama y mañana lo vamos a sacudir. Dice Dios, no vas a hacer eso, la vas a dejar. Será para el extranjero, va a ser para el huérfano, va a ser para la viuda. Y también dice, hermano, dice, cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti, que ya te pasaste, ya se pasó la persona y pues vamos a repasar otra vez. No lo vas a hacer. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Me gusta, hermano, porque encuentro yo cómo es de que Dios, en ocasiones pensamos en un Dios que es como un tipo ogro, enojón nada más. Pero Dios se preocupaba por todos. Y me gusta cómo es de que dice, no lo vas a ir a buscar. Oh, se te olvidó, lo que es la gavilla, hermano, eran los manojitos de trigo. No vas a ir por él. Cuando cosechábamos la mazorca, hermano Roberto, están los surcos. Los dos surcos del medio, se dejan dos surcos y de ahí vas agarrando las mazorcas, hermano. Y se hace un montón en medio y avanzas y otra vez así vas haciéndole. Para mi tierra le llaman a eso carrera. Así le llaman, una carrera. Y en ocasiones se nos olvidaban el montoncito de mazorcas, hermano. Entonces, si hubiéramos aplicado lo que es la ley de Dios o estuviéramos bajo la ley de Dios, no teníamos que regresar por ese montón. Hermano, y yo recuerdo que mi abuelita iba a buscar mazorcas que se les hubieran olvidado a las personas. Y sacaban bastante maíz, hermano. Unos botes de 20 litros, sacaba mazorca y su maíz y de allí comía ella. Y cuando yo encontré este pasaje, me acordaba de esas cosas que en el campo la gente hacía. Y cómo es de que Dios se preocupa por todos, en especial aquí se preocupa por las viudas y por los huérfanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, ahí le entras tú, hermano. Es interesante que Santiago le está hablando a la iglesia, no Amén. no le está hablando a personas del mundo que, que no tienen amor, que son malvados, y que podríamos pensar tal vez el pecado más grande. Cuando está hablando ahí de que nuestra religión puede ser vana y descuidar la religión pura y sin mácula que Dios nos ha demandado que hagamos, nos está hablando a nosotros. Entonces, puede ser personas que están, más bien se refiere a personas que están escuchando la palabra del Señor y que tienen que ponerla en práctica. Y una de esas es la sensibilidad del amor de Dios, el ver por los demás, de la misma manera que Dios nos ayuda a tener lo necesario. Bueno, ahí en Hechos capítulo número 6 es uno de los contextos que nos habla de que la iglesia estaba viendo por las viudas y que aún así, a pesar de que estaban los apóstoles ahí, hubo un contexto pues, de una diferencia, de un descuido de algún grupo específico de viudas. Entonces, ahí tenían que haber resuelto ello. Entonces, ahí estaban los apóstoles,
le dieron la solución en la cual ellos le dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios por atender a las mesas. Entonces dice, ustedes seleccionen de entre ustedes y personas con estas cualidades. Y de esta misma manera iban a ver las personas que iban a ser cuidadosos con lo que se tiene que cuidar y no descuidar. Entonces, eso es alguien de esa religión pura y sin mácula, sin mancha, que tiene que ser atendida. Entonces, no descuidada, tener la capacidad de ser benevolentes. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, Pablo a Timoteo, en esa sección del 3 al 16, igualmente hace mención acerca de aquellas que verdaderamente son viudas y que necesitan ser atendidas, refugiadas por la benevolencia de la iglesia. Y ahí sí hace una lista de características de quién es verdaderamente viuda y quiénes, en el contexto también, quiénes deben de ser atendidas por sus hijos, por sus nietos, y que tienen que proveer a los suyos. Entonces, son con los cercanos, pero aquellas personas que no tienen esa posibilidad cercana de que les provean, les atienden, bueno, como iglesia tenemos que mostrar esa bondad y esa benevolencia con las necesitadas. Entonces ahí la palabra que está resaltada es honra, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y dice, en el contexto dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, los cercanos aprendan estos primero a ser piadosos. Esa palabra piadosos viene siendo el sinónimo de religiosos, para que con su propia familia, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, esta sección de no olvidarse con aquellas personas que realmente lo necesitan, se tiene que proveer. De lo contrario, adelante, hermano. Este, de lo Hermano, contrario, en el versículo número 8 es donde menciona, dice que si quien no provee, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, los de su propia casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa parte de ser practicantes de la ley perfecta, la de la libertad, bueno, aquí es aplicable. Entonces, somos personas que estamos siendo instruidos por la palabra del Señor y eso que nos está instruyendo el Señor es lo que nos tiene que generar el amor de Dios. Entonces, si alguien no ha sido una persona de fe, que anteriormente ya había hablado Santiago acerca de alguien que pide con fe. Bueno, esa fe es la misma que proviene de la palabra de Dios y es la misma que nos va a practicar, nos va a hacer practicar lo que Dios nos está mencionando. Y esa religión es ponerlo en la práctica, no negarnos a lo que Dios nos está demandando, nos está pidiendo. Hay más casos en el Nuevo Testamento, como uno de los casos que se menciona en Mateo capítulo 25. Adelante, hermano, con ese caso. en Mateo 25, hermanos, fíjese que también aquí habla de la benevolencia, lo que deberíamos de hacer. En Mateo 25 del 31 al 46 se menciona lo que conocemos como el juicio de las naciones. En el 34, hermanos, noten cómo es de que dice que el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Y note cómo es de que también dice el 41 al 45, ahora con los que son los que no hicieron eso. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero, no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o como extranjero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Hermano, la lección es muy simple. Lo que tenemos que aprender de esto, cómo es de que las personas que van a ir a condenación, de acuerdo a Mateo capítulo 25 del 41 al 45, del 31, no son las personas que hayan enseñado falsa doctrina. Por supuesto, los que enseñen falsa doctrina van a ir a condenación. Pero de acuerdo a eso, no son los adúlteros, hermano, no son los fornicarios, no son los ladrones, no son los hechiceros, no son los homosexuales. No, sabemos rápidamente que ese tipo de personas, a menos que se arrepientan y cambien de vivir, bueno, van a ir a condenación. Pero los que está diciendo aquí, hermano, son personas que simplemente miraron a su prójimo y no hicieron algo por él. Supieron de sus necesidades, pero estuvieron muy ocupados. No lo fueron a visitar. Estuvo enfermo, no lo visitaron. Estuvo en la cárcel, nunca fueron a animarlo. Y personas que pudieron haber hecho algo por una persona que estaba desnuda, hambrienta, pero nunca lo hicieron. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros, hermano, que somos personas que estamos practicando una religión verdadera cuando no estamos haciendo un espacio para las cosas divinas? No, no funciona así. Entonces, si una persona se cree religiosa, pero no refrena su lengua, es una persona que se está engañando. Una persona que se cree religiosa, sí, pero no se preocupa por los que menos tienen, por los que están pasando por situaciones difíciles, principalmente por viudas, huérfanos, no se preocupa por hacer algo por ellos. En ocasiones queremos que se haga como iglesia solamente, hermano, pero si la iglesia no lo hace, entonces no vamos a hacer nada nosotros. Debemos tener mucho cuidado. La iglesia lo hacía. Y en ocasiones estamos buscando ayudar a todo el mundo, hermano, pero olvidamos a los de la familia de la fe. Hay muchas necesidades en la familia de la fe. Y bueno, el último punto, hermanos, es si alguno se cree religioso, pero no se guarda sin mancha del mundo, entonces lo que estamos haciendo en ese caso no sirve, es algo inútil. Así de simple. Adelante, hermano. Ah, Esto se me viene a mente cuando el Señor Jesús estaba predicando pues el sermón conocido como el Sermón del Monte. En una parte, en el capítulo 5, el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y podríamos poner como paralelo el ser religiosos, porque son personas que escuchaban la palabra de Dios, la conocían, pero que no lo estaban practicando como Dios lo estaba enseñando, como la palabra lo mencionaba. Ellos eran personas que se creían religiosas, que se creían justas, pero sus hechos no estaban reflejando el ser prácticos, el llevar a cabo aquello que querían enseñar. Entonces, esa es una de las cosas que nos podríamos poner como paralelo. Y una de las cosas que les demandaba ahí el Señor Jesús, que nos demanda en la actualidad, dice que fuere mayores que nuestra justicia. Entonces, nuestra justicia, aquello que a veces mencionamos como Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, esa justicia, el reino, lleva una doctrina
que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, y esa es la que nos va a hacer pues religiosos cuando la practicamos, no el creernos religiosos. Entonces, sería triste que estuviéramos eh, domingo tras domingo asistiendo con la iglesia, pero que entre semana no estamos practicando lo que se nos está enseñando, lo que se nos está instruyendo. Ahí donde sería aplicable que creemos ser religiosos, creemos ser cristianos, pero se necesita poner a práctica lo que se nos está demandando, porque viene de parte del Señor. Y una de las cosas que tenemos que guardarnos, según el pasaje, para ser religiosos, de acuerdo a esa religión pura y sin mácula, es guardarnos también de no mancharnos del mundo, guardar sin mancha del mundo. Entonces, obviamente el contexto es aplicable al pecado, a las tinieblas, a la oscuridad, y que nosotros no deberíamos tener relación con el mundo. Ahí en el contexto 4:4, la amistad con el mundo dice es enemistad contra Dios. ¿Cómo no acordarnos de Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17 que nos exhorta y nos demanda de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que no provienen del Padre? Entonces, van a perecer, son temporales, pero aquellos que practican la palabra de Dios, pues permanecerán para siempre juntamente con la palabra. Prácticamente ya se nos vino el tiempo, ¿no? Así es, hermano. Pues no podemos decir que estamos siendo fieles a Dios y que le estamos agradando en lo que hacemos. Cuando venimos escuchamos, aprendemos, hermano Roberto, pero nuestra conducta deja mucho que desear. Hay mucho que corregir todavía y no queremos hacerlo. Estaba recordando cómo es de que en primera a los Corintios, es en el capítulo 5, es en el versículo 11, cuando Pablo dice, les escribí que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, y empieza una tremenda lista, hermano. Avaro, idólatra, hay mucho que menciona el apóstol Pablo. Entonces son personas que manchan el nombre del cristiano, que nos dificultan el hacer bien las cosas. Cuando queremos hacer algo, lamentablemente son personas que ya nos quemaron el puente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no hagamos eso, tengamos mucho cuidado. En Romanos 12, 1 y 2 nos habla de que debemos de tener demostrar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y pues no tenemos que conformarnos a este siglo, sino transformarnos. Esa es la idea, transformarnos. La palabra transformarnos, hermano, es la misma palabra que usamos nosotros para metamorfosis. De allí viene metamorfo. Entonces es importante que nos transformemos. Muy necesario, finalmente, que bueno, cada quien debe de poner cuidado. Decimos que la religión es mala. Bueno, es mala. No es mala la religión, es malo el religioso, cuando lo está haciendo, pero pensando, hermano, en que como yo supero a otro hermano en la forma de conducirme, eso ya me hace mejor. No, el hermano no es el parámetro, eso está mal. Está mal, hermanos, el pensamiento de que como yo practico mejor el cristianismo, pues soy mejor que otros. Eso es un pensamiento equivocado. Y también es un pensamiento equivocado el creer que como aquel hermano practica ciertas cosas malas y yo practico menos cositas malas, entonces ya soy mejor yo. No, por supuesto que no. Esos son pensamientos erróneos, pero no podemos llegar a la conclusión de que ya la religión es mala. Eso es totalmente ofensivo delante de Dios, es incoherente, ¿sí? ¿Dónde reunirse? Nuevamente aquí están las direcciones: Rock Valley, en la Iglesia de Cristo en Plateros. Hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado, que el Señor les bendiga grandemente. Y hermano Roberto, pues despídete, hermano, despídete para que ya nos vayamos. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más. Dios les bendiga. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la carta de Santiago. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Muchas gracias y les seguimos animando para que puedan compartir el videito. Hermanos, gracias, un abrazo, hermanos. Dios les bendiga.